Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Aquí estoy ya para hacer esta transmisión en vivo desde el estado de Iowa, acá donde vivimos y pastoreamos la congregación Nueva Cosecha. Muy contentos de poder dirigirnos a ustedes para tener un estudio bíblico que sería esta la primera parte. Y la razón por la cual he deseado hacerlo es porque realmente hay mucho que decir de nuestro Señor Jesucristo y estudiar su vida, estudiar su ministerio, estudiar sus palabras, sus mandamientos y todo aquello que Él nos legó vale la pena. Y creo yo que es tan importante como leer la Biblia. Es decir, todo el Antiguo Testamento tiene profecías respecto al Mesías y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas profecías. En este tema vamos a tocar Jesús en la Biblia, pero vamos a hablar respecto a los evangelios. No voy a dar detalles de cada uno de los evangelios, sino más bien encontrando a Jesús dentro de los evangelios en la manera más profética, tal y como fue proyectado por el plan y el propósito de Dios a través de los profetas. Vamos a ver primero Mateo. ¿Cómo vemos nosotros a Jesús en los evangelios? ¿Cuál fue realmente la revelación que nos interesa ver actualmente? ¿Cuál fue la revelación para los discípulos y cuál es la revelación que nos corresponde ver a nosotros? Cuando digo esto, estoy pensando en que el apóstol Pedro, al igual que los demás discípulos, fue interrogado por el Señor cuando él preguntó: ¿qué dicen ustedes? Porque cuando preguntó de la gente, ellos dieron la respuesta conforme a los rumores que habían y a la opinión de las personas respecto a Jesús. Pero ahora la pregunta es directamente al Señor y ustedes, o del Señor a ellos, y ustedes, ¿quiénes o quién creen que es el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, o Jesús, o yo, o su Maestro? Y es ahí donde viene la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, la revelación de Jesús es obviamente lo más importante en la vida cristiana. Y digo esto por el hecho de que hay muchas personas que no han podido entender a Jesús. Y quizá lo han intentado humanamente hablando. Han querido no solamente perseverar en la fe, han leído la Biblia, han escuchado mensajes, han asistido a la iglesia, han servido en algún privilegio y sin embargo al correr el tiempo se dan cuenta que su vida está vacía, que nada más están en una función religiosa y que definitivamente no hubo en ellos una transformación, no hubo en ellos una revelación. Porque la revelación de Jesús es transformadora. La revelación de Jesús es catapultadora de una posición en el reino de las tinieblas a una posición en el reino de la luz. Así que yo tengo, por ejemplo, el hijo de Abraham, en Mateo capítulo 1, verso 1
aquí tengo yo mi Biblia y dice, Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas, y la genealogía continúa, ¿verdad? Porque creo yo que nosotros podríamos desgastarnos leyendo cada una de estas genealogías y queriendo entender generaciones que hubieron, y todo eso la Biblia, claro, lo pone en orden y requiere un estudio más exhaustivo poder entenderlo, pero basta con el verso 1 entonces de Mateo capítulo 1, que dice, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Prácticamente usted lee ahí que Abraham, siendo el último mencionado, sin embargo es él, padre de Isaac, tal y como lo leímos en el verso 2 en adelante. Pero como Abraham era el que Dios había escogido para darle una promesa, y esa promesa se cumplió con el nacimiento milagroso de Isaac. Ese fue un nacimiento de una encarnación sobrenatural en un vientre que ya estaba viejo, en un vientre que ya no podía concebir. La Biblia más antigua en nuestro idioma tiene la palabra enjuta, o el vientre en este caso de Sara estaba completamente ya como una pasa, diríamos, para ponerlo en ese ejemplo. Ya no podía concebir, era imposible humanamente hablando. Pero Dios es el Dios de los imposibles e hizo que Sara quedara embarazada, y con ese embarazo pues nace el hijo de Abraham, llamado el hijo de la promesa. Su nombre era Isaac. Entonces, de ahí sigue la descendencia de Abraham hasta llegar a David. Y luego entendemos que en el ministerio de Jesús muchas veces fue reconocido públicamente como Jesús, el hijo de David. Así lo mencionaban muchos que lo buscaron, dando de esa manera un reconocimiento profético. Y quizá los que más conocían de las escrituras y de las profecías bíblicas no reconocían eso en Jesús, pero los que estaban necesitados sí. Y Jesús fue claramente muy diríamos directo con estas personas, porque llegó, hizo con ellos sanidades, milagros, y les dio la revelación. Yo creo que como hijo de Abraham, los verdaderos eruditos de la Escritura, los verdaderos conocedores de la palabra de Dios, lo ignoraron. Por esa razón, ellos le decían a Jesús, ni tienes 40 años y tú te crees ser hijo de Abraham. Ellos tenían el conocimiento, pero es ahí donde nosotros entendemos las palabras del apóstol Pablo. La letra mata, la letra envanece. Solamente es el espíritu de la letra que nos da a nosotros la gracia y la sabiduría para poder entender lo que Jesucristo es en realidad. Así que ese es el primer título que se da en los evangelios a Jesús. Lo leímos: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Literalmente, hijo de Abraham. Acuérdese, Mateo fue escrito para los judíos. De hecho, es el evangelio que tiene más contenido en referencias proféticas que los otros evangelios. Y prácticamente cada acontecimiento alrededor de la vida y el ministerio de Jesucristo
siempre se acompañaba con el respaldo de una profecía cumplida. Y lo decía literalmente el evangelista Mateo, para que se cumpliera lo que está escrito, y ponía la palabra profética. Ese es el detalle en el Evangelio de Mateo, y es lo que nosotros podemos observar en una lectura muy cuidadosa de este Evangelio. Así que, como hijo de Abraham, entonces Jesucristo prácticamente está con todos los derechos de herencia, con todos los derechos de promesas y con todos los derechos de la palabra profética que le fue dado a Abraham. Acuérdese, la promesa a Abraham dice: en ti serán benditas, o en tu simiente, más bien dicho, serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que al ser Jesucristo el Hijo de Abraham, entendemos que Él es el que proyecta y proyectará todas las promesas de Dios a todos los que creen en Él, sean de la nación que sean, de la raza, de la lengua que hablen, del lugar de origen que tengan, si son pobres, si son ricos, si son hombres, mujeres, si son realmente letrados o analfabetos, no importa. Nosotros en Jesucristo también somos herederos de esa promesa, porque Él nos concede a nosotros también los derechos como hijos de Abraham. Esto es un estudio realmente bastante amplio, que necesitaríamos ahondar en ello cada vez más, porque el estudio sobre Abraham y las promesas que Dios le dio hasta el cumplimiento de la venida del Mesías requiere esos detalles que nosotros podemos llegar a comprender como los detalles de lo que realmente vamos nosotros a tener como herencia. Obviamente hay un pueblo literalmente hablando de la misma raza y de la misma sangre de Abraham, del mismo linaje, y ellos vienen con el legado también del padre Abraham para que reciban todas las promesas. Pero también la profecía incluye a los espirituales, hijos de Abraham. Nosotros entendemos, el apóstol Pablo lo ha enseñado y quedó plasmado en el Nuevo Testamento. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Todo eso está en la vida de Abraham. La verdadera circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la que se hace en espíritu. Entonces, nosotros venimos a ser hijos espirituales de Abraham y, por consiguiente, también receptores de las mismas promesas que Dios le dio al padre Abraham. ¿Verdad que es interesante? Que podríamos nosotros seguir detalle tras detalle, y yo tengo, por supuesto, varios apuntes, pero no me quiero detener en ello para no hacer alguna interrupción. Pero usted puede desde ya hacer un estudio personal respecto a la vida de Abraham y a todas las promesas que Dios le dio, y luego pasar al pueblo de Israel, que también ha proyectado esas promesas, y luego a lo que son los hijos de Dios ya en este nuevo pacto, el pacto de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio. Porque acuérdese que el hijo de Abraham fue llevado a un sacrificio, pero ese sacrificio no se realizó. Literalmente, Isaac no murió y literalmente no fue sacrificado, aunque se puso sobre las piedras del altar. Pero la simiente de Abraham, el hijo de Abraham, que es Jesucristo, sí llegó al altar, sí fue puesto como cordero
sobre el altar. Y sí pagó con su vida por el pecado de todos nosotros. Así que en el caso de Abraham con su hijo Isaac, Dios proveyó el cordero. Ahí fue donde Dios le dio el nombre y el título, Dios proveerá. Jehová Jireh o Jehová Jireh, como algunos lo mencionan, Dios proveerá. Y ciertamente Abraham le había creído a Dios, y Romanos en sus primeros capítulos da detalles de esa revelación que el apóstol Pablo tomó, diciendo que Abraham le creyó a Dios, aún hasta cuando iba a dar a su propio hijo, su único hijo, porque le creyó de tal manera que dijo, si yo lo sacrifico, Dios es capaz de resucitarlo y devolvérmelo con vida otra vez. Entonces Abraham estaba dispuesto a hacer el sacrificio, pero todo eso era una reseña profética, era realmente una figura que Dios estaba dejando para la posteridad, porque ahora nosotros lo podemos entender, todo el drama completo del sacrificio está ya concluido, fue terminado, y Jesucristo fue en este caso el protagonista final y verdadero, que vino a cumplir las promesas de Dios y a recibir en ese pacto lo que Dios había prometido. Por esa razón, Jesucristo es hijo de Abraham. Muy bien, como vemos también, hijo de David. Ahí lo leemos claramente. Hijo de David sería la otra parte, porque ya es otra generación, ya es en el tiempo de los reyes. Hablando bíblicamente en el orden cronológico, David vino a ser el segundo rey, pero fue realmente el primero y al que realmente Dios había escogido. Entonces, viene Dios y establece en David de igual manera otros diseños especiales de proyección profética para que el Mesías después fuera reconocido. Por esa razón, Jesús ante los fariseos les preguntaba, por ejemplo, ¿de quién habla David cuando dijo el Señor a mi Señor? Entonces, los fariseos, al oír esa pregunta, obviamente no tenían la respuesta de inmediato, porque quizá no había sido de su consideración. Y si en alguna forma lo habían interpretado, lo habían hecho a su conveniencia. Pero ahora Jesús está ahí, es el maestro, es el rabí, y les está enseñando. Y Él les está diciendo claramente, les está diciendo que Él hablaba del Señor Jesús. Y nosotros nos damos cuenta que el Señor dice, David no está hablando de nadie más, porque no es el Señor del cielo hablándole al Señor de la tierra, que era David. David es el que está hablando y refiriéndose al Mesías, al Señor, Rey de reyes y Señor de señores, y el Señor del cielo es el que lo ha enviado, para poder decir algo así al respecto. Pero quiero que tome en cuenta lo siguiente, que cuando decimos hijo de David, leamos el verso número 6. Y Yesé engendró al rey David, dice en los primeros renglones de ese verso 6. Y Yesé o Jesé engendró al rey David. Ahí empieza entonces una nueva generación, y David viene a ser una generación de reyes que también recibe promesas. Acuérdese que también David recibió promesa para su hijo en un reino que iba a ser exclusivo, especial, en donde su hijo iba a reinar con justicia. Y se cumplió en Salomón, pero
también ahí había otra proyección profética. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Jesús vino cumpliendo cada una de esas profecías. Por esa razón, Mateo 1:1 es claro cuando lo dice así. Pero busque también el versículo número 20 de aquí de Mateo capítulo 1, que dice así: y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Pero se da cuenta, José, hijo de David, aunque él no tuvo nada que ver directamente con el engendramiento de Jesús en el vientre de María, sin embargo se le atribuye la adopción de Jesús como su hijo, pero él mismo era de la genealogía de los descendientes de David. Por lo tanto, Jesús tenía que tener toda la documentación y todas las pruebas de su simiente. Y esta es la manera como la Biblia lo presenta. Hay otro versículo más en el capítulo 9 y verso 27. Otro versículo para ver, porque hay muchos versículos, ¿verdad? Déjeme acá buscar el capítulo 9 y decíamos el versículo número 27. Usted lo busca y léalo conmigo, por favor. Y dice: y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Como había dicho desde el principio, así fue reconocido públicamente Jesús. Y claro, podríamos decir que sabían estos dos ciegos respecto a Jesús. Posiblemente no sabían mucho. Quizás solo querían un beneficio físico, pero le creían. Y ellos fueron capaces, porque eran dos, de gritar: Jesús, hijo de David, ¿verdad? Ten misericordia de nosotros. Entonces, nosotros vemos a través de la Escritura que, sea como sea, hay siempre una revelación para aquellos que van a ver a Jesús de otra manera. No es una manera de razón, de entendimiento, de comprensión humana, es una razón de revelación a través del Espíritu Santo. Y un versículo más en esta porción es siempre Mateo, pero aquí vamos al capítulo número 12. Por favor, capítulo número 12, y busque el versículo número 23. Y todas las gentes estaban atónitas y decían, aquí hay una pregunta: ¿será este aquel hijo de David? Amén. Ahí está, Mateo 12, 23, y la pregunta de las gentes que no conocían de las profecías a profundidad, que posiblemente solamente habían escuchado sermones, algunas instrucciones respecto a la venida del Mesías, pero ahora, al oír de Jesús y saber de él, se preguntan: ¿será este aquel hijo de David? Porque creo yo que predominaba esas promesas proféticas. No viene al caso, porque quiero ser ordenado en darles a ustedes esta enseñanza. No viene al caso dar detalles de qué versículos y dónde está profetizado, porque creo yo que cada uno de nosotros puede estar, si está interesado, buscando esas porciones que son muy interesantes. Pero la gente aquí tal vez no tienen el poder que tenían los fariseos en este caso.
de transmitir una verdad. Por eso ellos dudaban. Hablo de la gente en sí, del pueblo en general. Quizá ellos también querían más señales, de alguna manera identificar a aquel hijo de David, cómo irá a ser, cómo va a ser, qué va a decir, cómo va a enseñar, etc. Por eso ellos se preguntan eso. Y queda registrado en la Biblia para que nosotros tengamos de igual manera un pensamiento similar, y que ahora con la Biblia completa y sobre todo el Nuevo Testamento que interpreta el Antiguo Testamento, tener las razones bíblicas del por qué podemos asegurar quién es Jesús, como hijo de Abraham y también como hijo de David. Muy bien, vamos avanzando en Mateo, en el capítulo 1, ahora tenemos en el verso número 21, Mateo 1:21, ahí encontramos que Jesús es declarado el Salvador, y dice literalmente así: y parirá un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El verdadero nombre no era Jesús como ahora nosotros los mencionamos en el idioma inglés o en el idioma español, que es el que más conozco, pero según tengo entendido, el nombre se pronunciaba como Iosus, casi similar al nombre de Josué, que también significa Jehová salva. Entonces Jesús viene a ser el que salva. Por esa razón es que su nombre significa el Salvador. Ese es el primero de los títulos que él recibe como algo muy, muy especial. Lo otro como una identidad de su ascendencia. Pero aquí es el primer título que Jesús recibe como la misión que traía en el designio divino para salvar a la humanidad. Pero esto requería un proceso hasta llegar a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo señaló también Juan el Bautista. Así que teniendo nosotros esta porción, entendemos que cuando a José se le dan las indicaciones de lo que tiene que hacer, porque acuérdese que él estaba pensando, ¿verdad?, que tenía que abandonar a María calladamente, silenciosamente, mejor dejarla porque ese hijo no era de él lo sabía, pero tiene que enviar el Señor un ángel para convencerlo y darle esta revelación y decirle, aquí como yo leo mi versión 1909 de Reina y Valera, dice: y parirá un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es claro que José entonces entiende, ese hijo es algo especial, ese hijo viene de Dios como una promesa, es algo que yo debo asumir dentro de mi responsabilidad y voy a buscar la manera de cumplir en esa forma. Así que dice que todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahí hay otro nombre, pero esto es sacado de la profecía. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Y ya va a una referencia profética directamente en el libro, repito, del profeta Isaías. Así que, teniendo nosotros esta declaración en la Escritura, vemos que
Jesús es Salvador, pero también es Emmanuel, Dios con nosotros. Y el profeta Isaías, que algunos le han llamado al libro del profeta Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento, porque no solamente tiene 66 capítulos, casualidades diríamos humanamente hablando, pero en propósitos de Dios, aún en cuestión de números, encajan dentro de una cuestión numérica de toda la Biblia, que tiene 66 libros, según nuestras Biblias, porque otras Biblias tienen libros apócrifos que dan otra suma. Sin embargo, el profeta Isaías fue quien más habló del Mesías que vendría y dio detalles desde su nacimiento, como lo leímos, y es un nacimiento sobrenatural, milagroso, es una encarnación del Dios que creó todas las cosas, haciéndolo en esta forma como un humano. Y por esa razón tenemos la profecía de Isaías 7:14, 9, creo que es 9:27, etcétera, y otras más que podemos encontrar. No así, digamos, la profecía de Isaías 53, que de las más conocidas prácticamente abarca todo el capítulo de una manera profética, refiriéndose a Jesús, quien vino a cumplir estas profecías. ¿Es Jesús el Salvador de tu vida? ¿Lo reconoces como Dios hecho carne, habitando entre nosotros, manifestándose a la humanidad? Porque después de todo, conocer esta verdad es para sentirnos nosotros privilegiados de conocerle así. Por eso yo me considero cristocéntrico y quiero que mi mensaje sea precisamente referente a Jesús, para poder traer la luz al corazón de aquel que lo necesita, al corazón de aquel que está quizás sumido en tinieblas. Por eso estoy haciendo esta pregunta y dando esta referencia, porque Jesús es el significado más grande que podemos encontrar en la vida como seres humanos, porque no fue un simple mortal. Jesús fue el Hijo de Dios caminando sobre la tierra, pero al morir en la cruz del Calvario dejó puesto en sacrificio aquel cuerpo que había recibido para tomar uno nuevo, el cual ahora es glorificado y está precisamente sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Es nuestro sumo sacerdote y Él está pendiente de aquel que le ha creído, porque no solamente lo va a cuidar, lo va a proteger, sino que la Biblia dice que nadie lo podrá arrebatar de su mano. Y hay muchas características de ese Jesús en el cual nosotros podemos sentirnos completos, definitivamente completos, abrazados por Él, cubiertos por Él, y no habrá ningún mal, ningún daño que pueda causar una eternidad, en este caso negativo. Más bien, nuestra eternidad es con Él, porque Él mismo así lo prometió. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él sí lo dio. Abraham también estuvo dispuesto a darlo, pero Dios lo detuvo, porque Dios lo que quería era que él entendiera cuál era el mensaje. Y Dios lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Vamos a continuar la próxima semana. Lo voy a estar anunciando. Gracias por compartir su tiempo conmigo, y va a quedar esta grabación ahí con ustedes para que puedan entonces todavía escucharlos, si así lo desean, 1, 2, 3 veces más. Gracias por su atención
Y Jesús en la Biblia, en los evangelios, será nuestro próximo estudio. Esté preparado y gracias por su atención. Dios les bendiga.